que se puede hacer necesario, cuando tenemos dudas, que se apliquen pruebas para este tipo de diagnóstico, ¿ya? Pruebas de tomo diagnóstico de pseudohipoacusia o hipoacusia no orgánica, ¿ya? Su nombre lo dice, pseudohipoacusia, o sea, no hay hipoacusia, ¿ya? O hipoacusia no orgánica, una sordera que no está presente en la audición de nadie, ¿ya? O sea, es una situación simulada. Bueno, si no hay concordancia entre la audiometría y la impedanciometría, ¿ya? La audiometría, recuerden que es un test subjetivo, aunque es el gold standard para evaluar la audición, una prueba validada y muy útil. Pero hay usuarios que, como depende de la respuesta de ellos, la alteran, ¿ya? La impedanciometría, por su parte, es una evaluación objetiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que el usuario no puede mentir. En ese examen no puede mentir. Él se queda quieto, se evalúa y los resultados salen. ¿Ya? Entonces, si la impedanciometría y la audiometría no coinciden, el usuario pasa a una segunda y última evaluación auditiva médico-legal en un plazo no mayor a un mes. ¿Ya? Y además, como método excepcional, si los resultados continúan concordantes, se obvia la audiometría y se pasa al usuario por pruebas netamente objetivas en donde no puede mentir por ningún lado. En este caso, estarían los ADR y las emisiones motoacústicas, que son exámenes con aparato electrónico, ¿ya? Todos esos exámenes, como por ejemplo la impedanciometría, el ADR y la emisión motoacústica, también son contenidos de audiología 2, ¿ya? Y por ende también los van a practicar en el laboratorio, porque los equipos están. No ahora, bueno, es el otro. Bueno, empecemos entonces, que el ataque esté así como me hablamos, ¿ya? Pero empecemos entonces a ver cómo se realizan estos cálculos. Ya vamos a ir paso a paso. ¿Cuál es el primer paso? Calcular el porcentaje de daño auditivo y porcentaje de incapacidad laboral permanente. ¿Ya? Entonces nos vamos a centrar en ese objetivo. Paso 1. Establecer el nivel de pérdida auditiva mediante umbrales aéreos de la evaluación auditiva médico-legal, ya la que se tomó al usuario, la legal, para las frecuencias entre 1000 y 6000 y obtener un promedio por oído. ¿Ya? O sea, todas estas las sumo y las divido y me da un promedio, que aquí está. Tenemos para el oído izquierdo, todos los umbrales aéreos, da promedio de 61. Y en el oído derecho, todos sus umbrales aéreos, de 1000 a 6000, da 64. ¿Qué tengo que hacer con esos dos valores? Situarlos dentro de esta caracterización que está acá. El usuario no va a tener daño médico-legal si su promedio de pérdida auditiva para ambos oídos es menor o igual a 25. ¿Tenemos ese promedio para este caso? No. Hay un daño evidente, así que pasamos a lo que sigue. Promedio desde 26 a 91. Realizar el cálculo de porcentaje de daño auditivo y de porcentaje de incapacidad laboral permanente. ¿Dónde estamos nosotros? Acá. O sea, el promedio que está acá me está diciendo, por favor, realiza los cálculos que continúan para continuar con el proceso de indemnización. ¿Ya? Y también tenemos otro que es certifica el daño, por así decirlo, si el promedio de pérdida supera los 92 decibeles. ¿Ya? Eso se considera como 100% de daño. ¿Ya? Que en este caso no es así, así que hay que hacer los cálculos. Empezamos con los cálculos. ¿Ya? Quiero que lo hagan con la calculadora de los celulares para que practiquen, porque aquí están los resultados listos en pizarra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el paso 2? Calcular daño auditivo para cada oído en decibeles. ¿Cómo se hace eso? Restando 25 decibeles al promedio, ya que obtuvimos recién, y en porcentaje, multiplicándolo por 1,5, el resultado que se obtiene de acá. Entonces, acá está descrito, promedio de pérdida auditiva del oído izquierdo fue 61, ¿ya? Promedio de pérdida auditiva del oído derecho fue 64 decibeles. Este dato es conocido porque viene de acá, ¿ya? Ya. Viene de acá. Entonces, ¿qué me dice? El cálculo del daño auditivo en decibeles tengo que restarle 25. Entonces serían 61 decibeles menos 25. ¿Cuánto da?
36 justo. Ya. Y luego hagan lo mismo para el derecho, no multipliquen todo junto. ¿Ya? 64 decibeles menos 25. Ya. Esos dos valores de la resta lo van a multiplicar por 1,5 y debiese darle estos resultados. Verifiquen. ¿Sí? Ya. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, el daño auditivo por oído. Ya lo tenemos calculado en porcentaje. Ya eso está listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Realizar el cálculo del daño auditivo global o incapacidad auditiva. ¿Cómo se hace eso? El porcentaje de daño del oído mejor, que son estos porcentajes de daño que acabamos de calcular, ¿ya? Se multiplica por 5. Luego se suma el porcentaje de daño del oído peor, que también ya lo conocemos, ¿ya? Que sería 58,5. Y a ese resultado se divide por 6. ¿Qué debiese de darle? 54,75. ¿Sí? Aprovechen de hacerlo. Háganlo para que lo practiquen aunque el resultado esté pizarro. Ya, perfecto. Y ¿qué vamos a obtener acá? La incapacidad auditiva del usuario. Si se fijan, esa incapacidad auditiva considera tanto los porcentajes de daño del oído izquierdo y el derecho. Es un resultado global, no es independiente por oído. ¿Ya? Y finalmente vamos a realizar el cálculo de la incapacidad laboral permanente. ¿Y cómo se hace? Esto es más corto. La incapacidad auditiva que obtuvimos en el cálculo anterior, ¿ya?, se multiplica por 0,5. 54,75 por 0,65 da 35,5%. ¿Ya? Y a eso se le conoce como la incapacidad laboral permanente. ¿Ya? Háganlo para verificar los valores. 0,65. Ahí te sale. 35. Ah, 35. Sí. ¿Por qué? ¿No se aproxima? ¿No se aproxima cuando daba los décimos? No. No. Porque era 35,258. No, 35,5. Claro. Bueno, la aproximación decimal, la verdad que no hay mucha diferencia. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a ver por qué. Bueno, entonces este es el porcentaje de incapacidad laboral permanente. ¿Qué me dice además acá el procedimiento? Si el usuario tiene este valor entre 0 a 15%, no hay ningún tipo de indemnización. ¿Por qué? Porque se subentiende que el daño es mínimo. ¿Ya? Pero los trabajadores que presenten daño auditivo mayor o igual a 23,07%, ya considerando el segundo decimal, si da 0 acá, deben ser enviados al COMPIN para determinación de incapacidad permanente. Obviamente ahí viene el proceso de indemnización. ¿Cuál es? ¿Ya? Acá están los porcentajes de incapacidad laboral que obtienen los usuarios. ¿Ya? En este caso, si el usuario tiene entre 15 a 39,9%, va a recibir una indemnización. Para el caso anterior que calculamos nosotros, tiene 35,5%. Recibiría una indemnización. ¿Eso qué quiere decir? Que es un pago por única vez y se acabó. Se cortó el vínculo con la empresa. Él puede, o sea, obviamente él no va a seguir trabajando en la empresa, ¿ya?, pero puede trabajar en otra cosa. ¿Ya? Y recibe solo un pago y se le vincula.
Entre el 40 y el 65% reciben una pensión parcial, entendiéndose la pensión como un pago mensual de por vida, pero parcial de su sueldo, ¿ya? Y si obtiene del 66% a más, en este caso tenemos una pensión total porque el impacto que genera ese grado de desorden en el usuario es alto, ¿ya? Impacto no solamente comunicativo, sino también laboral, porque pueda que muy pocas empresas se arriesguen a contratar o algo por el estilo, ¿ya? Así que estas personas se van con una pensión total. Eso quiere decir que el usuario se finiquita y su sueldo que tenía la empresa, si eran 2 millones, se le pagan 2 millones mes a mes hasta que esa persona se muera, ¿ya? Y ojo, es heredable. Si se muere y la esposa sigue con vida, la esposa recibe la indemnización laboral del esposo, ¿ya? Porque es para siempre. Bueno. Concepto de hipoacusia no orgánica, como para entenderla, ¿ya? O también llamada pseudo-hipoacusia. Acá tenemos dos conceptos que ya la vimos al inicio de cuando empezamos a conversar, que era el simulador o el disimulador, ¿ya? El simulador auditivo, que es quien quiere pasar por sordo, no debe pasar nunca en la etapa médico-legal, ¿ya? Tiene que quedar contenido en el Prexor, ¿ya? En las primeras audiometrías que se realizan, porque si pasa la evaluación auditiva médico-legal, el fonoaudiólogo que está ahí no sirve, o el tecnólogo que está ahí no sirve, porque se le están pasando personas que mienten, ¿ya? Eso no puede pasar, ¿ya? Por eso dice acá que debe ser sí o sí detectado antes, ¿ya? Por los recursos que obviamente requiere, ¿ya? Todo lo médico-legal, ¿ya? Porque se paga, de verdad chiquillas, un sueldo súper alto, y los equipos sí o sí tienen las calibraciones que tienen que tener en el tiempo que tienen que tener. Ya los audiómetros tienen que ser calibrados cada 6 meses. Una calibración de audiómetros son 300 lucas. ¿Ya? 300 lucas. Digo, porque no consideramos la cabina audiométrica que también se calibra. Cuando las piezas se empiezan a dañar, se tienen que cambiar. Ningún centro que trabaje en la evaluación auditiva médico-legal puede estar trabajando con equipos que no están calibrados al día. ¿Ya? Bueno, y no solamente la audiometría, sino que también la impedanciometría y todos los otros exámenes que sean necesarios. ¿Ya? A eso voy de que se gasta una cantidad de plata impresionante y obviamente considerando los sueldos de profesionales. Aparte de eso, igual ellos tienen como una calibración diaria. Sí, también se hace una calibración diaria. La calibración diaria se hace tomando un oído que es el oído de referencia. Tiene que ser una persona que tenga audición normal y a esa persona se le controla semana a semana, ¿ya? Para verificar que cada semana que se le tome el examen, los umbrales auditivos no varíen, ¿ya? Entonces ahí yo voy asegurándome que el equipo está calibrado. Si por ese motivo alguno de los umbrales auditivos que se tomen en la verificación semanal, ¿ya? Cambia más de 10 decibeles, es necesario que el equipo se vaya así o así a calibración, ¿ya? Y lo otro es la calibración diaria, que esa es mucho más relajada y lo único que busca, ¿ya? Es verificar que tanto los implementos como las conexiones se encuentren en perfectas condiciones, ¿ya? Que funcione el pulsador, que funcionen los fonos, que funcione el equipo, que cuando mando un estímulo no existan ruidos internos, que el enmascaramiento también esté en óptimas condiciones ni suene otro sonido extraño, que dentro de la cabina no exista un nivel de ruido más alto del que se permite, ¿ya? Desde el ámbito laboral, el simulador es el que es más frecuente, ¿ya? Y tanto el simulador como el disimulador buscan una ganancia secundaria que puede ser emocional, económica o social. Ahí, obviamente, dependiendo de la situación particular de cada persona. Con respecto a eso, hay que detectar ya la supuesta simulación. Existen pruebas complementarias audiométricas que sirven para ello. ¿Ya? Esto también va en una lectura que van a hacer ustedes de las pruebas de simulación. Bueno, ¿cuáles son? La prueba de Stenger, la prueba de Lombard, la audiometría alternada y la prueba de voz alternada. ¿Ya? Todas esas pruebas tienen unos requisitos y unas formas de aplicar. Eso ustedes lo van a ver en estos apuntes de simulación. ¿Ya? Lo van a estudiar y obviamente van a impregnarse de ellos para saber de qué se trata, en qué consiste, si es una aplicación unilateral, si es bilateral, qué condiciones tiene, cómo se realiza, eso es importante, ¿ya? Pero ahí en el instructivo están todas claritas. Bueno, y eso con respecto al contenido de audiología ocupacional, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Creo que me queda aquí.